La palabra de la semana, tenemos el libro de Isaías, el capítulo 10 y el versículo 20. Esta es una cita que habla precisamente de una respuesta que Dios le da al profeta Isaías. Porque a pesar del castigo de Dios contra Israel a través de las invasiones asirias, la nación de Israel permaneció sin arrepentirse, permaneció totalmente bloqueada, continuó con sus mismas costumbres, sus malos hábitos de idolatría, con sus malos hábitos de desobediencia a Dios, en pocas palabras, con una condición de corrupción. Entonces, toda la nación, desde el profeta hasta todos los habitantes, todos eran corruptos. Y la mano de Dios se extendió precisamente contra ellos en juicio. Y vemos aquí, en este capítulo 10 particularmente, cómo Dios estaba hablándoles de que iba a destruir a Siria. Pero antes de destruirla, Asiria iba a tomar cautivo a Israel. ¿Por qué? Porque Israel era una nación sin Dios, era una nación que estaba en juicio. Y Dios usó a Siria como la vara de su ira, al llevar a su hijo desobediente a Israel a una disciplina divina, a un lugar de sacrificio. Y debido al orgullo de Asiria, cuando Dios completó su acción disciplinaria en contra del pueblo de Israel, Él prometió castigar a Asiria. Entonces, nuestra palabra tiene que ver mucho con este aspecto, cómo Dios por medio del profeta Isaías habla al pueblo de Israel, un pueblo corrupto, un pueblo que desobedeció a Dios, un pueblo que a pesar de lo que Isaías estaba hablando, de lo que Isaías estaba profetizando, el pueblo de Israel estuvo sin arrepentimiento. No creyó en lo que dijo el profeta Isaías y no obedeció lo que Dios hablaba por medio del profeta. Así es que Isaías 10:20 en la Nueva Versión Internacional dice: en aquel día ni el remanente de Israel ni los sobrevivientes del pueblo de Jacob volverán a apoyarse en quien los hirió de muerte, sino que su apoyo verdadero será el Señor, el Santo de Israel. Aquí nosotros vemos lo que dice esta cita, que el remanente de Israel, el remanente es esa pequeña porción. La Biblia dice que es una tercera parte del pueblo de Israel el que va precisamente a recibir, va a estar presente en la segunda venida del Señor. Entonces, ese remanente, ese pequeño número de ciudadanos, ese pequeño número de habitantes, de israelitas, eran los que Dios iba a preservar. ¿Para qué? Para poder continuar cubriendo la simiente santa hasta la llegada de Jesucristo. Entonces, el profeta Isaías les dice: en aquel día, ni el remanente de Israel, ni los sobrevivientes del pueblo de Jacob volverán a apoyarse en quien los hirió de muerte, sino que su apoyo verdadero será el Señor, el Santo de Israel. Y aquí lo que nos está diciendo la Escritura es que para nosotros también, nuestro apoyo verdadero, ¿quién debe ser? El Santo de Israel, el Señor, Jehová, Dios. Él es el que debe ser nuestro apoyo. No debemos nosotros apoyarnos en quien nos ha ayudado, no debemos apoyarnos en quien más confiamos, no debemos apoyarnos menos en las cosas materiales, en las cosas en las cuales nosotros estamos sustentando nuestra confianza. Puede ser nuestro talento, puede ser nuestra inteligencia, puede ser nuestra experiencia, pueden ser nuestras amistades, pueden ser nuestros parientes. El Señor nos está diciendo por medio de esta escritura que no volveremos a apoyarnos en quien nos hirió de muerte, sino que el apoyo verdadero será el Señor, el Santo de Israel. Nuestro apoyo debe ser siempre Dios. Él debe ser nuestra prioridad en toda circunstancia de la vida. Y cuando nosotros acudimos a Él con ese corazón humilde, con ese corazón agradecido, nosotros podemos estar confiados de que Dios va a responder,
Dios no quiere soltarnos, no quiere dejarnos, ni que nosotros estemos separados de Él. Él quiere que estemos cerca de Él, porque cuando estamos cerca de Él, nosotros estamos alejados del mundo. Y cuando estamos alejados del mundo, empezamos a vivir ese proceso de santificación, ese proceso de comunión con el Señor, con el Dios de Israel. Y esto es lo que a nosotros nos ayuda precisamente en ese proceso, de santidad.